Te voy a hablar acerca de lo que es la cándida o la candidiasis, los síntomas, los problemas que puede ocasionar, y también te voy a hablar de cómo podemos equilibrarla. No matarla, equilibrarla. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz y este canal es tu canal, La Hora de Miguel Ángel. Muchas veces oímos hablar acerca de la cándida como un enemigo, como si fuera un monstruo. Pues no lo es. La cándida, la pobre cándida, es una levadura que vive con nosotros, forma parte de la microbiota, de la flora de nuestro organismo, porque la cándida la podemos tener desde en el intestino, en la vagina, en la piel, en los pulmones, incluso he encontrado cándida en la sangre. La cándida no es mala, la cándida es una levadura es algo parecido a un hongo, es como un hongo, pero no es mala, ella tiene su función. La función de la cándida es la de recoger la basura, se encarga de procesar la basura metabólica de nuestro organismo, se encarga de toxinas, incluso de metales pesados, o sea que no es tan mala, pero es que la hemos demonizado, hablamos de la cándida como si fuera alguien malo, como alguien peligroso, y no es así, realmente no es así, o sea, la naturaleza no es mala, la naturaleza es buena, la naturaleza está en equilibrio. Nosotros los seres humanos somos los que la desequilibramos, no es ella. Si nosotros los seres humanos estamos en un lugar, sabes que por lo general lo dañamos, lo deterioramos. En el momento en que nos vamos de ese lugar, la naturaleza vuelve otra vez a restaurar, a reequilibrar ese lugar. Luego vuelve el hombre y otra vez se vuelve a estropear. Y luego la naturaleza lo vuelve a recuperar. Puede llegar un momento en que ya ni la naturaleza pueda recuperar el daño que causa el hombre. Entonces, cuando estamos hablando de la cándida o estamos hablando de la flora o microflora de nuestro organismo, estamos hablando de la naturaleza, porque al fin y al cabo nosotros somos naturaleza y nuestro cuerpo está formado de naturaleza. Nuestro cuerpo está formado de lo que se llaman simbiontes, son organismos simbióticos, organismos que nos dan y nosotros les damos. Nosotros le podemos dar protección y ellos nos van a aportar, pues nos pueden procesar los nutrientes, absorción de nutrientes, fabricación de vitaminas y protección y otra serie de actuaciones que pueden llevar a cabo y que son fundamentales para la vida. Nuestro cuerpo no está hecho solo de células, nuestro cuerpo está hecho de un conjunto de organismos o microorganismos, que es lo que se llama la microbiota o la flora. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando tú tienes la naturaleza y se desequilibra. Yo me acuerdo, por ejemplo, en un documental del mar Mediterráneo, de unas algas. Son unas algas que van avanzando y avanzando y avanzando, debido a la contaminación en el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es un mar cerrado, es muy grande, pero está cerrado, y a él se vierten muchos tóxicos, muchos venenos de industrias, ya no de Europa actualmente, porque hay unas regulaciones medioambientales, pero sí del norte de África, donde allí no hay regulaciones medioambientales y se están echando barbaridades al mar Mediterráneo. Por mucho que hagamos los europeos, no podemos parar el deterioro de este mar. Habrá que concienciar a estos países, ayudarlos o hacer lo que sea para que dejen de contaminar, porque al final nos está perjudicando a todos. El mar Mediterráneo tiene una flora, o tiene una microbiota, vamos a llamarlo, tiene sus peces y tiene sus algas, sus seres vivos que lo pueblan, ¿no? Unos son, vamos a llamarlo, algas o vegetales, y otros son animales. La toxicidad que hay en el mar Mediterráneo está haciendo que muchas especies se estén destruyendo, que ya no existen, que han desaparecido, y entonces hay otras especies que son más resistentes, que aguantan los tóxicos, y entonces, bueno, como hay espacio, pues ellas ocupan ese espacio. Antes había otras
otras algas, y estas algas que son más resistentes, como esa zona se ha destruido, pues ocupan ese espacio. Y así sucesivamente van expandiendo, van expandiendo, van expandiendo, y hay una auténtica plaga de una determinada alga que está ocupando millones de hectáreas. Cuando hablamos de un bosque y hablamos de los animales que pueblan ese bosque, por ejemplo, y hay un ejemplo que lo pongo muchas veces, ¿no? Y todo esto quiero que veamos, comparemos a estas algas del Mediterráneo con la cándida. Y ahora te voy a hablar del conejo. Tú tienes un bosque donde hay conejos. Si eliminas a los depredadores, la función de ellos es controlar y mantener el equilibrio del número o la población de conejos, en este caso. Si tú eliminas depredadores como pueden ser las aves rapaces, como puede ser el búho, la lechuza, el águila, el halcón, el azor, si eliminas al zorro, al lobo, pues lo que va a ocurrir es que el conejo pues no va a tener ningún freno, nadie que frene su expansión, el que vaya a procrear. Entonces el conejo va a empezar a procrear, a procrear, a procrear, y como no tiene nadie que lo equilibre o que lo frene, pues vamos a tener una plaga de conejos. Eso sería igual que la cándida, o eso que llamamos candidiasis, que es una plaga. ¿Ves? Entonces, hay muchos autores que lo que dicen es que hay que matar a la cándida. O podríamos decir, bueno, lo que hay que hacer es destruir a los conejos. O lo que hay que hacer es destruir a ese alga que es tan fuerte y que se expande por todo el Mediterráneo. Bueno, vale, lo podemos hacer. Destruimos a los conejos, y si destruimos a los conejos, ¿qué va a ocurrir? Pues que se va a generar otro problema. Si destruimos a la cándida, que forma parte de ese ecosistema, de esa flora, de esa naturaleza, lo que se va a causar es otro problema. Lo que hay que hacer es ver el origen, lo que está causando el problema, y entonces resolverlo. Si nosotros nos vamos al Mediterráneo, lo que vamos a ver es que hay una contaminación que está destruyendo las especies marinas, y tendremos que frenar esa contaminación. Eso es lo primero. Y luego ya veremos por qué habrá que repoblar. A lo mejor hay que hacer algo con ese alga, a lo mejor hay que ayudar a que repoblar el Mediterráneo, pero no eliminar ese alga, porque si eliminas ese alga te puedes encontrar con otro problema. Ya ocurrió el problema del Mediterráneo, en el cual se destruyeron unas determinadas especies, y entonces ese alga empezó a procrear. Si ahora destruyes ese alga, pues a lo mejor puede ocurrir que haya otras especies que empiecen a procrear, y va a haber otras que son muy invasivas, ¿no? Si nosotros eliminamos a los conejos tienen una función. El bosque en equilibrio tiene una función, se autoprotege. Si eliminamos a los conejos, eliminamos a un elemento fundamental. Pues lo que habrá que hacer es, bueno, ver qué es lo que ha pasado, por qué no hay aves rapaces, por qué no hay depredadores, qué es lo que ha ocurrido. Bueno, a lo mejor ha sido que alguien ha echado veneno y los ha matado, o ha habido un exceso de caza, una caza indiscriminada, y entonces se ha producido eso, ¿no? Pues habrá que poner regulaciones para que no haya cazadores, o para que se cace menos, y hay que repoblar otra vez y traer a los lobos, a los zorros, a las águilas, a los halcones y a los búhos. Y luego, pues a lo mejor lo que habrá que hacer será eliminar algunos conejos para ayudar al equilibrio. Con la cándida es exactamente igual. La cándida no es ningún criminal, no es ningún asesino, no es un monstruo. La cándida simplemente es un microorganismo muy resistente y que ha sido capaz de sobrevivir a sustancias como pueden ser los antibióticos o los corticoides, anticonceptivos, antidepresivos, metrotexato, o sustancias como puede ser la radioterapia o la quimioterapia. La cándida es una levadura
es muy resistente, al igual que otras levaduras u hongos que viven en nuestro cuerpo, y simplemente ocurre eso, que se expande de forma natural y tiene hijos de forma natural si no hay nadie que le pare los pies o la controle, mejor dicho, que la controle. De alguna manera natural. Entonces, si la cándida empieza a crecer, vamos a ver por qué. ¿Por qué está creciendo? La cándida no crece así porque así. La cándida o los hongos se alimentan fundamentalmente de azúcares. Si nosotros tenemos a una persona que se alimenta de azúcares y tiene bien equilibrada su flora intestinal, nunca va a tener candidiasis. Por mucho azúcar que coma, nunca va a tener problema de candidiasis, porque si esta es, vamos a llamarlo, la superficie donde están los microorganismos, si todo esto son microorganismos, y vamos a suponer que estos son de cándida, y vamos a suponer que está en equilibrio, una cosa que sabemos es que no puede crecer más porque no hay espacio, ya está ocupado. Entonces, por mucho azúcar que le des a la persona, la cándida no va a crecer más. Está ahí, no puede. Se puede comer mucho, se puede poner gordita o lo que quieras, pero no va a poder crecer más. Va a seguir el espacio equilibrado, va a estar el organismo equilibrado. En el momento en que dañas a la flora bacteriana, en el momento en que haces daño a las bacterias, con los antibióticos anticonceptivos, corticoides, antidepresivos, metrotexato, quimioterapia, radioterapia, en el momento en que tú lo dañas, ahí va a haber más espacio. Y como va a haber más espacio, pues lo que va a ocurrir es que la cándida va a ocupar esos espacios. ¿Ves? Ocupa más espacio y aquí es lo que tenemos, que es una candidiasis. Pero la culpa no la tiene la cándida. La cándida se expande de forma natural. El problema real es producido por esos productos que matan la flora bacteriana. Son los destructores de la vida. Son los destructores de la microbiota. Microbiota es vida pequeña, los microorganismos. Por lo tanto, el punto de vista y el punto de ver y de atacar el problema no es atacar a la cándida. Es como los conejos, no es atacar al conejo. Vamos a ver el problema, el origen del problema, y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Por lo general, ¿qué es lo que se hace? Se ataca a la cándida. Vamos a ver a muchos autores, a muchas personas que se dedican al tema, y lo que van a darte son productos fungicidas. Te van a dar productos para matar hongos. Pero es que hay una cosa. Es que estos autores piensan que el único hongo que hay en la microbiota es el hongo cándida. Y nos encontramos con que no es así, con que tenemos muchos más hongos. Tenemos, por ejemplo, Microsporum, Pityrosporum, Epidermophytum y otros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a dar un antifúngico, vas a dañar al hongo cándida, que bueno, vamos a decir que está bien dañarle un poco, cuidado, porque a lo mejor le dañas demasiado, y vas a dañar a estos otros hongos que tenemos en la flora. Entonces, el problema va a ser peor todavía, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Decimos que esta persona es una persona que toma mucho azúcar. Claro, los hongos se alimentan de azúcar, y ahora, como hay espacio,
porque se ha dañado con estos medicamentos, se ha dañado a las bacterias y hay más espacio, pues ahora sí que el consumo de azúcar va a hacer que se expandan y que tengan más espacio y crezcan más y se adueñen de más espacio, de forma natural, es de forma natural. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que controlar, lo primero hay que controlar el azúcar. Hay que controlar el azúcar y la persona tiene que tomar menos azúcares, o mejor dicho, menos hidratos de carbono. O sea, lo ideal es que no consuma ningún hidrato de carbono, porque el hidrato de carbono es lo que le da de comer a la cándida y entonces le da la fuerza y la energía. Lo primero que tenemos que hacer es debilitar a la cándida, para que la cándida no pueda procrear. Si la cándida está débil, no puede procrear. Y si no puede procrear, se queda estancada. Y si se queda estancada, mientras tanto, nosotros lo que podemos ayudar es a favorecer con probióticos y prebióticos, ayudar a repoblar la flora bacteriana, y entonces va a haber una fuerza de bacterias que van a empezar a acoplarse en su sitio, a tomar posiciones en el espacio, a recuperar su espacio y entonces empujar a la cándida, y entonces la cándida no va a poder avanzar, porque ya ese espacio va a estar ocupado. Es así de sencillo. Y así yo llevo trabajando más de 20 años con el problema de la cándida. O sea, me lo conozco de arriba abajo. Es más, yo a las personas, para ayudarles con la cándida, no les doy nada contra la cándida. Puede ocurrir, en algún caso, puede haber una pequeña ayuda, pero yo por lo general no les doy nada de productos antifúngicos, ni antihongos, ni anticándida. Lo que voy a ayudar es a fortalecer la flora y a eliminar los azúcares, los almidones, o sea, los hidratos de carbono, incluso la fruta. Entonces dejo a la persona y le digo, mira, ¿qué fruta puedes comer? Puedes tomar agua de limón, puedes tomar coco, aguacate, aceitunas, puedes tomar el cognac como sustituto de los espaguetis y del arroz, y como mucho una manzana verde, pero observando que no tengas síntomas. Vamos a ver ahora cuáles son los síntomas de tener candidiasis. Los síntomas de tener candidiasis son muy similares a los síntomas que tiene una persona cuando ha tomado alcohol. Muy similares. ¿Por qué? Porque la cándida lo que hace es que consume azúcar. Y el consumo del azúcar no es que lo consuma, es que, exacto, consume azúcar y se produce fermentaciones. La cándida, al consumir azúcar, produce fermentaciones. Y esas fermentaciones generan, o se producen a partir de esas fermentaciones, unas sustancias finales que son tóxicas. Se pueden generar decenas de sustancias tóxicas, entre ellas alcohol y acetildehído. Parece ser que hay como más de 80 sustancias que se generan y que van a perjudicar al organismo de la persona de la siguiente manera. Si nosotros tenemos el intestino y tenemos fermentaciones, la fermentación lo que va a producir es una irritación, y con esa irritación se va a producir moco, y ese moco va a impedir la absorción de los azúcares, por lo tanto se va a producir fermentación cada vez que la persona coma azúcar o toma productos o almidones o hidratos de carbono, y entonces se va a irritar y moco, irritación y moco, y es así, es un ciclo, irritación y moco. Como está irritado y hay moco, el moco impide el paso del azúcar y por lo tanto, con la humedad y el tiempo ahí que no pasa, se fermenta. Esa irritación lo que va a producir es daño en lo que es en la piel del intestino.
Eso es lo que se llama la mucosa intestinal. Si la mucosa intestinal tiene unos poros, con la irritación esos poros se van a hacer más grandes. Como se van a hacer más grandes, la persona va a tener, van a penetrar esas sustancias tóxicas a la sangre. La persona se va a envenenar por esas fermentaciones. Esas fermentaciones van a generar una serie de síntomas. Y esos síntomas, lo más evidente, son problemas intestinales. No, yo voy a poner una lista de síntomas, pero no quiero decir que la persona tenga todos. Hay personas que pueden tenerlos todos o hay personas que pueden tener algunos. Por ejemplo, estreñimiento, diarrea, gases, inflamación abdominal, problemas con la piel, como pueden ser eczemas, psoriasis, granitos, puede tener púrpura, o sea, se le puede poner la piel roja. La persona puede tener bajada, por supuesto, defensas bajas. Date cuenta que al tener las defensas, la toxicidad, eso va a hacer que el sistema inmunológico se ponga a trabajar en exceso, muchos soldados trabajando, y entonces va a haber muchas bajas y va a haber mucho desgaste. Entonces va a haber tema relacionado con las defensas. Inflamación que puede ser en cualquier parte del cuerpo, puede ser inflamación en ganglios, puede ser inflamación en articulaciones o inflamación en cualquier órgano, como puede ser desde el hígado al páncreas, como puede ser al bazo, los riñones, el corazón, las venas, arterias, capilares, bueno, cualquier parte del cuerpo. No estoy exagerando. Cada persona tiene su problemática. Cuando tenemos una inflamación en los órganos, que puede ser una inflamación mayor o menor, eso puede llevar a que la persona tenga tensión arterial alta, puede tener desequilibrio en lo que es en las glándulas endocrinas, afecta al sistema nervioso autónomo, también a cualquier sistema nervioso, como puede ser el sistema nervioso periférico o sistema nervioso central. La persona puede sentirse por las mañanas como con resaca, incluso la persona puede sentirse como borracha, apnea del sueño. Esto de la apnea del sueño es cuando la persona está durmiendo y se puede quedar segundos o un minuto sin respirar. La persona puede tener, por supuesto, que insomnio. Cuando hablábamos de la piel, se me había olvidado los picores, problemas de picores en la piel, picores vaginales, sequedad vaginal, flujo que huele mal. En los hombres incluso también puede tener, o sea, hombres y mujeres, problemas de no tener ganas de realizar el acto sexual. En los hombres puede tener inflamación de próstata, también picor y ardor en los genitales, igual que la mujer, picor y ardor. Hongos en cualquier parte del cuerpo, como puede ser en las uñas de los dedos, o entre los dedos, o en la planta del pie, o en lateral del pie, en las manos, hongos en la boca, o la mujer, hongos vaginales. Y una de las cosas que yo he visto es, por ejemplo, hongos en la sangre. A través del microscopio
la verdad que en todos estos años he visto muy pocos casos de hongos en la sangre, pero cuando tú ves la cándida o el aspergillus, alguno de estos hongos o el mucor en la sangre, eso significa que la persona está muy mal. En la sangre es muy difícil que una persona tenga hongos en la sangre. Es muy difícil, pero cuando lo tiene quiere decir que los hongos se han extendido tanto que han llegado a la sangre. Bueno, nos podemos encontrar, fíjate la lista que tengo aquí, ¿no? Tenemos problemas con los pulmones, cándida en los pulmones. Y la persona puede tener problemas con los bronquios, problemas en la garganta, problemas respiratorios. Bueno, un poco, hay más síntomas, pero es que no, ahora mismo no me acuerdo. Ah, sí, bueno, también problemas de memoria. Todo, o sea, problemas de memoria, cambios de humor. Bueno, muchísimas cosas. La ansiedad. Problemas de ansiedad, que la persona está con ansiedad, con tensión, está tensa, está alterada, la persona puede llorar, por ejemplo, personas que a lo mejor, sí, su comportamiento mentalmente, emocionalmente, están alterados. No, volvemos otra vez a lo mismo. La cándida, lo que hay que hacer es regularla, lo que hay que hacer es equilibrarla, ver las causas, qué la causó y qué contribuyó a ello, ¿no? Hay veces que la persona no ha sido un medicamento, sino que puede haber sido un disgusto muy grande. Normalmente, en el 95% de los casos son medicamentos, como hemos hablado, ¿no? Pero hay casos de shock, en los cuales ha tenido la persona un accidente o ha tenido una situación emocional fuerte, de preocupación, de disgusto, situación con otra persona o con otras personas. Y luego hay un porcentaje que a lo mejor podríamos decir un 2% o un 3% que va aumentando, que son los casos de personas o de niños o de bebés que no tomaron la leche materna. Y entonces esos niños no tienen la fuerza o el equilibrio o la fortaleza y equilibrio de la flora bacteriana. Y entonces son más propensos a que con cualquier sustancia química pueda dañar una flora bacteriana que es delicada, que en cualquier momento puede, o con cualquier cosa puede sufrir. Cosa que a lo mejor hay personas, te encuentras también con personas que a lo mejor tienen 80 o 90 años, que han tomado un montón de medicamentos, un montón de antibióticos, y resulta que no tienen problema de cándida, porque tienen una flora bacteriana muy fuerte, o que se recupera muy rápidamente, tienen una genética brutal, y estas personas aguantan tremendamente. Donde nomás nos encontramos el problema es en las personas más jóvenes. Por ejemplo, está muy las chicas de 16, 17, 18, 20, 24 años, chicas que en un momento dado tomaron alguna pastilla, chicas que están acostumbradas a comer mal, patatas fritas, chocolate, dulces, pues estas chicas son las que más síntomas van a tener, porque son generaciones más débiles, muy intoxicadas, y que bueno, pues su cuerpo se desequilibra fácilmente, rápidamente, y luego ellas no contribuyen. En el momento en que la persona sabe esto, pues la persona puede, por lo menos ya tiene la idea, y ahora dice, quiero que me ayudes, y entonces se la puede ayudar. Pero si una chica o un chico no es consciente y todavía no tiene síntomas fuertes, pues sigue alimentándose mal, le van a estar dando antifúngicos, le van a estar dando antibióticos,
y el problema sí, a lo mejor aparentemente se alivia, pero el problema continúa, se vuelve algo que cada vez va a peor. Además, la persona tiene que tomar más medicamentos, entra la falta de energía, es otro de los síntomas, tiene menos energía, tiene menos vitalidad celular, y entonces, pues bueno, pues es un problema. La persona se destroza, se deteriora, Bueno, pues eso, yo creo que ya ha quedado claro. Bueno, pues esto es un poco acerca de la cándida, quería explicar que la culpa no es de la cándida, la culpa es nuestra. Automáticamente quitaríamos los lácteos, quitaríamos los almidones, quitaríamos, o sea, todo lo que son hidratos de carbono, quitaríamos las frutas, todo lo que es dulce, todo lo que son los almidones, o sea, las legumbres, los tubérculos, los cereales, y luego dentro de lo que son verduras, por ejemplo, la zanahoria rallada la podríamos tomar, pero no el zumo de zanahoria, porque es dulce. La zanahoria cocida tampoco, porque es dulce. La calabaza cocida tampoco, porque es dulce. Hay un alimento o dos alimentos. Por un lado tendríamos el konjac, aparte de todos los vegetales, setas también puede comer la persona. Siempre voy a recomendar que sean ecológicas, algas de mar, algas de agua dulce. El konjac lo recomiendo, y porque es un buen sustituto a los espaguetis y al arroz, entonces, bueno, pues está muy bueno. Y luego, productos fermentados, ojo, no voy a recomendar el kéfir, ni el kéfir de leche, ni el kéfir de agua, no voy a recomendar productos fermentados, excepto el chucrut. El chucrut, al estilo ucraniano, es como lo voy a recomendar, que se fermenta en 5 días, 6 días, no está ácido, está muy bueno, y se puede hacer con col, o se hace con col, pero también se le puede añadir otros vegetales en la fermentación. Se fermenta, no se fermenta cerrado, sino se fermenta abierto, ya hablaré otro día acerca de la receta del chucrut, y es muy rico en prebióticos, fibra, y probióticos, lo que son bacterias, lo que sería un buen simbiótico, y es una buena herramienta, yo creo que es la mejor herramienta para el intestino. El konjac, como es fibra, es una raíz y es fibra, sería un gran prebiótico también para el intestino. El nopal es otro gran prebiótico para el intestino. Y en definitiva, cualquier fibra siempre va a ser muy buena porque ayuda a barrer moco, ayuda con la irritación y ayuda pues a que el intestino esté limpio y bueno. Otra de las cosas que hay que hacer es tomar, por ejemplo, yo recomiendo el agua con limón y luego hacer limpiezas intestinales tomando agua con, a mí me gusta una mezcla de cloruro de magnesio con sulfato de magnesio, que son las sales de Epsom, y para hacer desintoxicaciones intestinales, para arrastrar la suciedad que tenemos en el intestino y ayudar a arrastrar moco, sobre todo eso, sobre todo tóxicos, porque el intestino, como está dañado, está irritado, pues de alguna manera lavarlo. Es como si tú tienes las manos irritadas y están sucias, pues eso no contribuye. Lo que vas a hacer lo primero es lavarte, te lavas las manos bien lavadas, y así te quitas la suciedad, luego te queda la irritación, pero de esa manera se pueden curar mejor. Entonces, bueno, pues esto es un poco la idea acerca de la cándida. Pobre cándida, la cándida no tiene ninguna culpa. La culpa la tenemos nosotros, o los responsables somos nosotros. Pero lo mismo que hemos causado una condición, podemos dar marcha atrás, podemos restablecer otra vez el equilibrio en nuestro cuerpo, podemos rehabilitar nuestro organismo
si nos lo proponemos. Nos puede llevar más o menos tiempo, pero lo podemos hacer. Y vamos a despejar algunos mitos sobre esta levadura que también se le llama hongo. El reino de los hongos o de las levaduras están ahí en la naturaleza por algo, tienen su razón de ser. Y se encargan precisamente, en muchísimos casos, de procesar la materia orgánica de animales o vegetales que han muerto, y entonces los van a transformar en una sustancia que es el abono, que sirve luego de alimento para el mundo vegetal, ¿no? Para las plantas. Entonces, vamos a ver aquí sobre el tema de la candidiasis, que hay muchas personas que la padecen. O sea, a lo mejor tú no sabes de lo que estoy hablando, a lo mejor nunca has oído hablar de la cándida o de la candidiasis, pero vamos a ver qué es la cándida, qué síntomas produce, cuáles son las causas, dónde nos vamos a encontrar la cándida o la candidiasis, y lo que vamos a ver es qué soluciones, qué podemos llevar a cabo, qué transición podemos utilizar y qué alimentos tenemos que evitar. Vamos a ver. En primer lugar, como digo, la cándida está dentro del género de los hongos o de las levaduras, y todas las personas la tenemos en nuestro cuerpo. La cándida está en la piel, la cándida está en los pulmones, la cándida está en la vejiga, está en el aparato reproductor femenino, la cándida está en el intestino, por ejemplo, entre otros lugares, ¿no? Incluso nos podemos encontrar, me he encontrado con personas que tenían cándida en la sangre. Cuando una persona tiene cándida en la sangre es que está en un punto que no es nada bueno. Personas que me han venido a la consulta con el informe, con un análisis donde le habían detectado cándida en la sangre, y yo al mirarle en el campo oscuro la he detectado y he tomado imágenes de la cándida o de la candidiasis. Bueno, repito que cuando un animal muere, nos vamos a encontrar que los hongos se empiezan, junto con las bacterias, a descomponer a esa materia orgánica para convertirla en abono, ¿de acuerdo? O sea, ellos tienen esa función, tienen su función, no es que sean malos, tienen esa función. Normalmente escuchamos que la cándida es mala o que la candidiasis es mala, pero realmente eso no es así. Realmente lo que ha ocurrido es un desequilibrio en el cuerpo de la persona. Quiero que sepas que hay diferentes sustancias químicas que dañan nuestro organismo. Y esas sustancias químicas son principalmente las siguientes: el antibiótico, el corticoide, el anticonceptivo, el antidepresivo, la quimioterapia, la radiación y algunos otros productos químicos que nos lo vamos a encontrar bien en medicamentos o sustancias químicas como pueden ser pesticidas, herbicidas, etc. También cuando una persona no ha mamado suficiente, esa persona va a tener una debilidad en su organismo en cuanto al equilibrio de la flora bacteriana, en cuanto al equilibrio de estos microorganismos. Como digo, la cándida es una levadura que su trabajo principalmente es el de procesar la basura o parte de la basura metabólica para que no nos haga daño y para eliminarla. Incluso se asocia a la captación o quelación de metales pesados para que sean eliminados de nuestro cuerpo y no nos hagan daño. O sea, esa es la función que va a realizar.
Van a llegar alimentos que están mal digeridos, que están en un proceso de putrefacción o de fermentación, que no han sido finalmente transformados, y ella lo va a terminar de desmenuzar y convertir en abono, y para que de esa manera no nos perjudique dentro de nuestro cuerpo. Forma parte de la flora bacteriana y punto. Y ya está, es uno más. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando a una persona le detectan y dice, uy, tienes la cándida muy alta, tienes una infección de cándida? Ese concepto no es así, está alterado, realmente no es exacto. Sí, nos vamos a encontrar que la cándida o la población de cándida se ha elevado, pero vamos a ver por qué, cuáles son las razones. A mí me gusta poner un ejemplo muy claro, muy claro. Estamos hablando de un mundo que es un mundo microscópico, un mundo, vamos a decir que muy desconocido, pero podemos compararlo con un mundo que sí podemos observar, y es el de un bosque. Si nosotros en un bosque tenemos conejos, si nosotros tenemos en ese bosque unos depredadores que se van a encargar, no se encargan de comer al conejo, se encargan de mantener la población de conejos donde tienen que estar, en equilibrio, como pueden ser los lobos, pueden ser los zorros, el halcón, el águila. Ellos se encargan, su misión no es la de comer carne, por supuesto que comen carne, son carnívoros, pero su misión original es de mantener la población de estos animales vegetarianos en equilibrio, porque si no, estos animales vegetarianos, su población crecería y al final se lo comerían todo. Por eso es la función de los depredadores, no es otra, mantener el equilibrio. Entonces, si nosotros eliminamos a los depredadores y el conejo se queda solo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que va a haber una plaga de conejos. Los conejos se lo van a comer todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es malo el conejo? Vamos a decir que hay una conejoisis, o hay una infección de conejos. A los conejos hay que matarlos, hay que destruirlos. Si nos damos cuenta y observamos tranquilamente la situación, lo que está ocurriendo es que hay un desequilibrio. Sí, hay muchos conejos, pero ¿qué es lo que ha pasado con los depredadores? Que no hay, o la población de depredadores es muy baja. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que introducir depredadores. Vamos a suponer otro ejemplo, ¿no? Me acuerdo una laguna, que en esa laguna había ranas, había anfibios. Entonces se construyó una urbanización de lujo en torno a esa laguna. A esa laguna acudían aves, pues en temporada, en sus diferentes temporadas, y era un lugar, un ecosistema, ¿no? Donde había pues diferentes especies, ¿no? El caso es que al construirse esa urbanización, las personas que vivían en ella, cuando llegaba el verano y llegaba pues la época de calor en España, pues resulta que mantenían las ventanas abiertas por la noche para dormir mejor. Había un problema, el sonido de las ranas no les permitía dormir. Entonces, en una reunión de vecinos se acordó eliminar a las ranas, porque, para poder dormir mejor. Ahí es donde entra la inteligencia humana, ¿no? Como vemos, ¿no? El caso es que, fenomenal. Oye, pues mira, funcionó. Resulta que las personas de la urbanización podían dormir bien por la noche. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que pocos días después los mosquitos empezaron a abundar y la población de mosquitos empezó a crecer y a crecer. Y entonces las personas se quejaban de los mosquitos. El caso es que tuvieron que volver otra vez a recuperar esa laguna. Y entonces, pues ya se buscarían ponerse un tapón en los oídos o lo que fuera, ¿no? Era peor el remedio que la enfermedad. Como veis, cada vez que el hombre
interviene, pues produce desajustes, desequilibrios en la naturaleza. Pues si vamos a ver la sabana africana y vamos a ver a los leones, por ejemplo, y a los guepardos, a los cocodrilos, que son los que se encargan de mantener la población de las cebras, de los antílopes, de las gacelas en equilibrio, pues si los eliminamos va a haber una plaga de todos ellos. Y no solamente una plaga, sino que los depredadores de lo que se encargan es de eliminar a todos los individuos que tienen defectos o que tienen que son viejos, y de esa manera se consigue tener, por ejemplo, las cebras, tener una población de cebras que son todas que están todas en buena condición, gracias a que los leones están eliminando a los individuos que son viejos y enfermos, y entonces quedan los que son de mejor calidad desde el punto de vista genético de la especie, y van a contribuir a que esa especie vaya a procrear otros individuos o unas generaciones de individuos de cada vez de mejor calidad, ¿no? De esa manera se perpetúa una especie. Entonces creo que con estos ejemplos, y creo que ya entendemos que la cándida serían las cebras o que la cándida son los conejos. Todo es un ecosistema único, todo es uno y está en equilibrio. Si eliminamos a los guepardos y a los leones, va a haber una plaga de cebras y de gacelas. Si eliminamos a los halcones, águilas, al lobo, al zorro, el conejo se convierte en una plaga. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener ese equilibrio. Igual pasa con la cándida. Cuando tú tomas antibiótico, ¿el antibiótico qué hace? El antibiótico lo que hace es que destruye bacterias, mata bacterias. Dentro de nuestro organismo tenemos muchísimas bacterias que viven con nosotros. Bueno, no es que vivan con nosotros, es que nosotros vivimos gracias a ellas. Vivimos en armonía las bacterias, virus, las células y las levaduras y los hongos. Es un equilibrio, es una armonía. Si tú dañas a las bacterias, que las bacterias vamos a decir que son las que mantienen el equilibrio sobre las otras especies, entonces se crea un desequilibrio en nuestro organismo. Bien, entonces creo que esto está claro, ¿no? Entonces estaba hablando acerca de los lugares donde nos vamos a encontrar la cándida. La cándida nos la vamos a encontrar en la piel, nos la vamos a encontrar en muchas partes de nuestro organismo, nos la podemos encontrar en los pulmones. Donde más se oye hablar acerca de la cándida es a nivel de intestino, a nivel de intestino, sobre todo del colon, y a nivel vaginal en las mujeres. Muchas veces oímos candidiasis vaginal, candidiasis intestinal. Bueno, no voy a hablar en general de la candidiasis, ¿no? La cándida se encarga de fermentar. La cándida ayuda en la fermentación, que es un proceso de degeneración del alimento para que luego, para llevarle a la destrucción de ese alimento, vamos a llamarlo, ¿no? O para extraer y utilizar nutrientes o sustancias en ese proceso de fermentación, para combinarlo con otros procesos o con otras sustancias químicas en lo que forma parte de lo que es la digestión o el deterioro del alimento, como estaba comentando. Bueno, es curioso, ¿no? Porque hay muchas compañías que se dedican a fabricar, se dedican a fermentar la uva y en la transformación en vino. Industria vinícola, que lo que hace es que utiliza levaduras, como puede ser la cándida, para fermentar el azúcar de la uva, que se va a transformar en alcohol. Aquí tenemos el mosto, que es el zumo de uva, que gracias a la fermentación de una levadura, la fermentación del azúcar, esto es importante, se va a transformar en alcohol, y ahí tenemos el vino. La industria de vinos de calidad utilizan levaduras. El vino que no es de calidad
se lleva a cabo esa fermentación con productos químicos, se los llaman levaduras artificiales, son sustancias químicas, ¿no? Bien, entonces ya sabemos que las levaduras o los hongos fermentan el azúcar y lo transforman en alcohol. Por lo tanto, si nosotros tenemos nuestro organismo equilibrado, las cosas van bien, pero si nosotros tenemos la levadura de la cándida alta, porque se ha dañado a la flora bacteriana, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber una fermentación descontrolada de los azúcares. Entonces, la persona tiene que tener un control sobre los azúcares que entran en su cuerpo. Estamos hablando de azúcares de cualquier tipo. O sea, ya puede ser azúcar blanca, puede ser azúcar morena, puede ser miel, puede ser fruta o pueden ser patatas, almidones, o puede ser arroz. ¿Entendéis? Porque van a sufrir un proceso de fermentación. Quiero que nos acordemos hay un vino, que es el sake, en Japón, que es la fermentación del arroz. Con la fermentación del arroz, del azúcar del arroz, se va a transformar en ese vino que se llama sake. ¿De acuerdo? Entonces, las personas que tienen un desequilibrio, que vamos a llamar candidiasis, esas personas tienen que tener cuidado con lo que comen. Ese tipo de alimentos que tienen hidratos de carbono o que tienen mucho hidrato de carbono son más peligrosos porque se va a producir una fermentación, su intestino es una destilería, donde se va a transformar el azúcar en alcohol y ese alcohol va a pasar a la sangre y entonces esa persona puede experimentar síntomas como si una persona hubiera bebido alcohol. Yo hago preguntas, por ejemplo, ¿te sientes como borracho después de comer dulces? ¿Sientes resaca o algo similar a la resaca por las mañanas cuando te levantas? Y hay síntomas como dolor en las articulaciones, dolores musculares, dolores de cabeza, ruido en los oídos, problemas con los ojos, mareos, o sea, muchos desórdenes similares a cuando uno toma alcohol, porque realmente eso es lo que está ocurriendo, en cantidades muy pequeñas, por supuesto, pero fíjate que hay personas que toman un poquito de alcohol, porque son sensibles, porque no están acostumbradas al alcohol, y entonces van a experimentar las sensaciones. Hay otras personas que están más acostumbradas al alcohol y cuando está acostumbrado al alcohol experimentan menos sensaciones o las sensaciones son de otro tipo. Está como acostumbrado, su cuerpo es como que se ha acostumbrado, ¿no? Entonces, quiero decirte que cada persona tenemos nuestra sensibilidad en un nivel. Entonces hay personas que pueden tener candidiasis y pueden tener síntomas como el de resaca por la mañana y hay otras que no. Y hay otras que a lo mejor lo que tienen son dolores musculares o tienen fatiga. Bien, aquí automáticamente estamos ya entrando en el mundo de eso que se llama la fibromialgia, la fatiga crónica o como queramos llamarlo a todos estos síntomas. Son personas que tienen desequilibrios en su flora y no es su flora intestinal, sino es flora en general, porque las bacterias, los microorganismos, están en todo nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de una mujer que tiene candidiasis vaginal, o a lo mejor no lo tiene, pero tiene candidiasis intestinal, los síntomas se pueden reflejar o no se pueden reflejar, depende de la fortaleza y debilidad de cada persona. Entonces estamos hablando aquí un poco de saber los alimentos, ya los he dicho, los alimentos. Y ahora, ¿qué solución podemos llevar a cabo? La solución de tomar antifúngicos, o sea, antihongos o antilevaduras o anticándida, no va a solucionar el problema. Nosotros tenemos un daño producido por un antibiótico, por ejemplo, por un corticoide, un anticonceptivo, un antidepresivo, quimioterapia, radiación. Y ese daño que tenemos ahí
en nuestro intestino que ha dañado a las bacterias u otros microorganismos, pero que no ha dañado a la levadura de la cándida, hace que la levadura de la cándida esté muy poblada. Su población, hay mucha población de cándida, y la población de las bacterias es más baja. Yo recomiendo probióticos, prebióticos, simbióticos, que sean de calidad. También puedo recomendar el chucrut. Podría recomendar incluso también el chucrut, podría recomendarlo. Pero probióticos, sobre todo probióticos que sean de calidad. Seguramente tú me vas a preguntar, ¿y el kéfir? Bueno, el kéfir, ¿qué es lo que hace el kéfir? Tanto el kéfir de agua como el de leche, sobre todo el de leche. El de leche lo que hace es que, ya sabemos, que los hongos lo que hacen es que fermentan el azúcar, ¿de acuerdo? Entonces el kéfir es la leche con la lactosa fermentada y entonces vamos a decir que ha llevado un proceso en que se ha destruido el azúcar y lo que se generan es una serie de microorganismos y esos microorganismos pueden ser beneficiosos, en este caso, para este tipo de personas. Ahora, lo que la persona tiene que hacer es consumirlo y ver cómo le sienta. Normalmente las personas que tienen problemas de candidiasis se les infla, se les hincha el abdomen. Pueden tener muchos gases, pueden tener estreñimiento, pueden tener diarrea, pueden tener algunos de estos síntomas o los pueden tener todos, aparte de los que ya he comentado en el resto del cuerpo. Ten cuidado con lo que comes. Come las cosas de una en una. O sea, si vas a tomar chucrut, toma chucrut. Simplemente observa cómo te va el chucrut. Si el chucrut te va bien, fenomenal, lo incorporas a tu alimentación. Que tú ves que, por ejemplo, comes un alimento determinado. Por supuesto, el plátano tiene mucho azúcar. Probablemente te va a producir unas reacciones, más en el estado en que tú estás. ¿Vas a comer una naranja? Seguramente te va a venir mal. ¿Te vas a tomar un limón? Pues a lo mejor el limón no te va a venir, como no tiene azúcar o tiene pocos azúcares, no te va a venir mal. ¿Qué quiere decir? Que la cándida está fermentando, está comiendo. ¿Entendéis? La población es muy abundante de cándidas. El objetivo es mantener a la cándida pasando hambre, para que se debilite, no matarla, debilitarla, para que baje su población. Y por otro lado, con los probióticos, hacer que la población de bacterias vuelva a subir. Y esa es la transición, y esa sería la solución. De esto te lo estoy contando muy rápidamente, pero por lo menos que tengas el concepto. Probablemente te salgan muchas preguntas, y esas preguntas, pues bueno, pues luego tú me puedes hacer alguna de ellas y desarrollar otro vídeo para ampliarlo. Esto es un poco la idea, esto es un poco el concepto. Azúcares fermentan, se transforman en alcohol. Cándida, ¿de acuerdo? Pero la cándida no es mala, la cándida es buena. Se habla mal de la cándida, pero la cándida realmente no es la mala. El conejo no es el malo. Una superpoblación de cebras no es mala. Los leones son buenos, los leones se encargan de mantener en equilibrio a las otras especies y que puedan perdurar y que sean unas especies que sean fuertes y sanas, ¿de acuerdo? ¿Cómo regular la cándida? Eso que se llama candidiasis, ¿no? Como si fuera una infección, pero no es una infección. En primer lugar, decir que la cándida es una levadura que vive en nuestra flora bacteriana, es un microorganismo que es necesario para la vida, para nuestra vida, es súper necesario. Ahora, se ha hablado mucho de la cándida o de la candidiasis y se habla mal, se habla como si fuera algo malo y realmente no es malo. Y a mí me gusta siempre poner el ejemplo de los conejos. Si tú tienes un bosque, tienes una montaña, tú tienes conejos y esos conejos viven allí, viven acompañados de los zorros, de las águilas, los búhos, que son depredadores, los
los lobos, los coyotes. Bueno, si tú eliminas a los depredadores o si se reduce la población de los depredadores de los conejos, como crían muy rápidamente, pues entonces va a haber una plaga de conejos. Pero esa plaga de conejos ha sido producida por alguien que dañó o redujo a los depredadores. Los depredadores cumplen una función, es equilibrar, que haya un equilibrio de los seres vivos que son vegetarianos. Esa es su función. Por lo tanto, si ocurre algo, que normalmente suele ser el hombre mata o daña o estropea y reduce o elimina a los depredadores, vamos a tener un problema con los conejos, porque los conejos, que son los que dan de comer a los depredadores, que todo es un equilibrio, pues los conejos van a procrear muy rápidamente y se lo van a empezar a comer todo. Entonces eso es igual que la cándida. Entonces por eso podríamos decir, ¿los conejos son malos? ¿La cándida es mala? No, hay un desequilibrio. Eso es lo primero que tenemos que entender, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué haríamos una vez que nos damos cuenta de eso. Nos damos cuenta, pues lo que tenemos que saber es que hay que volver a equilibrar esa zona. Si es en el bosque, pues tendríamos que volver a traer otra vez a los depredadores y ya verás cómo se iba a equilibrar otra vez ese ecosistema. Es más, ocurre una cosa natural, si hay un aumento de depredadores, van a bajar los conejos, entonces va a haber menos comida para los depredadores y entonces los depredadores de forma natural van a tener menos crías y se va a equilibrar. La naturaleza es súper inteligente y perfecta, tenemos que aprender de ella. Esa es una pena, que nosotros los hombres seamos prepotentes y vanidosos, creemos que lo sabemos todo y la naturaleza nos está enseñando a cada instante. Entonces, ¿qué puede producir una epidemia de candidiasis, una epidemia dentro de nuestro cuerpo? Porque la cándida está por todos lados, está desde la piel, los pulmones, el intestino, el aparato reproductor femenino, la vejiga, o sea, está por todos lados. Vamos a ver las causas fundamentales son creadas por el hombre. Y aquí tenemos como número 1, tenemos el antibiótico. Antibiótico. Antibio significa bio, significa vida. Biología, estudio de la vida. Antivida, eso es un antibiótico. ¿Y qué es lo que mata? Bacterias, eso es lo que mata. Si tú vas a ver en el prospecto de un medicamento antibiótico, tú vas a ver que una de las cosas que te produce es candidiasis. No es que el antibiótico ya tenga la cándida, sino lo que hace es que daña a las bacterias, pero a la cándida no, porque es una levadura u hongo parecido. Entonces, como no va a dañar a la cándida va a proliferar, va a tener más espacio y de forma natural va a proliferar más. No quiere decir que sea mala, es como los conejos. Luego tenemos los anticonceptivos, que impiden procrear. Igualmente vas a ver en los anticonceptivos los efectos secundarios que tienen. Por ejemplo, Diane, Yasmín producen cáncer de útero, cáncer de mama, trombosis y candidiasis, aparte de otros efectos secundarios. Luego tienes los también depresivos, son drogas, son unas drogas duras. Entonces, estos productos, cuando una persona los consume, como son drogas, lo que va a hacer es que a la flora bacteriana la va a atontar y se va a debilitar y a dañar, no va a poder proliferar adecuadamente. Luego tenemos otro producto que son los corticoides.
igualmente deprimen el sistema inmunológico del cuerpo, o sea, a los glóbulos blancos, a lo que son los leucocitos. Por otro lado, también tenemos la quimioterapia, porque la quimio, ¿de qué está hecha? Básicamente es una mezcla de productos como antibióticos, corticoides y otras sustancias que son bien peligrosas. La radiación, radioterapia, igualmente también daña al intestino. Una vez que el intestino ya está tocado, ya está debilitado, ya cualquier otra cosa lo va a debilitar y lo va a dañar más. ¿De acuerdo? Ya está desequilibrado. Entonces, a ver qué pasa. Si la persona está tomando estos productos constantemente, va a tener un problema, no solamente de candidiasis, sino de síntomas de todo tipo en su organismo, físicos y emocionales. Y aquí tenemos, por ejemplo, la fibromialgia. La fibromialgia son dolores musculares, articulares, producidos por esos desequilibrios en el intestino. La persona en un momento dado de su vida consumió alguno de estos productos y le hizo daño. Por otro lado, hay que recordar, muy importante, que es mamar, la leche materna. Las personas, los niños que maman durante un periodo largo de tiempo, se supone que van a tener mucha mejor salud, muy buena salud. Antes un bebé podía estar mamando 3 años, 4 años, 5 años, incluso más. Hoy en día, si llegan a los 6 meses o a 1 año, digo en general, pues ya es un gran logro. Yo tuve la suerte de mamar durante 3 años. En aquella época pues era muy habitual. Mamar 2 años, 3 años, 4 años, era muy habitual. Entonces, si un niño no ha mamado suficientemente, ¿qué quiere decir? Que a través de la leche materna nos ayuda con las defensas, nos ayuda con la flora bacteriana, y entonces ese niño puede tener una debilidad intestinal que ante cualquier circunstancia, por ejemplo, también emocional, le va a repercutir. A cualquiera de ellos que han consumido estas cosas o no han mamado suficiente, luego ya un trastorno emocional le va a desequilibrar más todavía. ¿Por qué? Porque lo emocional, que es algo que es endocrino, y por otro lado, sistema nervioso autónomo simpático, cuando la persona está en tensión, lo que va a hacer es que va a ocurrir que esa persona va a estar más bloqueada, va a tener sus órganos de eliminación más bloqueados, su organismo más bloqueado, más desequilibrado, más desajustado. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso va a contribuir a que la persona tenga problemas que pueden ser crónicos, producidos por esos problemas, estas sustancias y estas situaciones. ¿Y cómo va a regular la cándida? La persona va a empezar a tomar productos para la cándida, va a empezar a tomar aceite esencial de orégano, de clavo, de tomillo, de nogal negro y cualquier otra cosa, pero va a seguir teniendo este problema mientras no resuelva esta situación de raíz. Es como si tú en el bosque ahora coges a los conejos y te pones a cañonazos con los conejos. Bueno, los vas a matar a casi todos, pero van a quedar 4 y los 4 que quedan van a empezar otra vez a proliferar y en 4 días tienes otra vez la plaga. Hay que ser inteligente, hay que ir a la raíz del problema y vamos a ver cómo se resuelve esto. En primer lugar, y una de las cosas que voy a recomendar siempre es, por supuesto, una buena alimentación. Recordar que cuando una persona tiene un desequilibrio con el tema cándida, candidiasis, o sea, tema conejos, pues lo que hay que hacer es meter vida. Hay que meter probióticos, simbióticos, para que haya más, vamos a llamarlo, el ejemplo de los conejos, para que haya más búhos,
para que haya más halcones, más depredadores, ¿de acuerdo? Para que se equilibre la flora bacteriana. Por supuesto, si la persona sigue consumiendo estos productos, pues va a ser muy difícil o imposible. Además, el daño cada vez es mayor, no solamente del intestino, sino del cuerpo entero, porque estos productos van a dañar el hígado, van a dañar el páncreas, van a dañar por todos lados. Ya lo sabemos de sobra, ¿no? Bien. Alimentación, muy importante, porque como ya está desequilibrado, lo que tenemos que hacer es que a los conejos no les tenemos que dar el alimento que les da energía para que se debiliten un poco. No los podemos matar, pero vamos a debilitarlos. ¿Cómo? Dejando de comer, reduciendo lo que son los azúcares. Azúcares, y cuando hablamos de azúcares estamos hablando también de fruta, por supuesto. Bueno, azúcares, fruta, almidones. ¿De acuerdo? Almidón, estamos hablando de cereales, estamos hablando de patatas, estamos hablando de arroz, estamos hablando de todo esto. Tenemos que reducirlo o incluso eliminarlo. Bien, complementos alimenticios, productos que nos vayan a dar probióticos y prebióticos, que eso serían lo que son los simbióticos. También importante, muy importante, hacer limpieza intestinal, hacer un lavado intestinal. Ya en otro vídeo te recomiendo la limpieza intestinal, ya te hablo acerca de ella, la recomendación para ti, para cualquier persona, ¿no? Y tener tu organismo en condiciones, para poner tu organismo en condiciones. El problema de la candidiasis va acompañado de problemas de permeabilidad intestinal, de irritación de lo que es la mucosa intestinal y como digo, síntomas de todo tipo, síntomas físicos y síntomas emocionales, que no es que la persona esté mal emocionalmente, sino que todos los tóxicos generados porque esa persona está desequilibrada, tiene desequilibrado su intestino, todo eso la va a envenenar y la va a producir síntomas o manifestaciones que la persona cree que está mal mentalmente, emocionalmente, y no es así. La persona simplemente está envenenada, tiene veneno en su cuerpo y ese veneno lo tiene que eliminar, lo tiene que sacar, y una de las cosas que podemos hacer son las limpiezas intestinales y equilibrar todo esto, de alguna manera, ser consciente, tener el conocimiento de esto que te estoy hablando, sabiéndolo, entonces puedes resolver, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso es lo que tenemos que ver. Primero, que la cándida no es algo malo, la cándida es necesaria porque se encarga de la limpieza, es como si fuera la persona que se encarga de la basura y de la limpieza de la suciedad y de la basura que proviene del propio metabolismo de los alimentos, etcétera, ¿no? Hemos visto lo que son las causas, la regulación, la limpieza del intestino, los alimentos y complementos alimenticios, fundamentalmente probióticos, prebióticos, simbióticos, la unión de un probiótico y un prebiótico, y un prebiótico es el alimento del probiótico, el alimento de las bacterias, y se llaman simbióticos. Y fibra, también fibra, recomiendo la fibra de cualquier fibra que sea buena, que sea de calidad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, amigos mexicanos, el nopal, recomiendo mucho el nopal, pero ojo, que puede haber otras fibras que también nos pueden ayudar. Así que esto es un poco acerca de la salud, del tema candidiasis, y recordar una cosa, que cuando una persona ya está mal, ya tiene mal por estas circunstancias, cuando tiene un problema emocional, o está en tensión, etcétera, pues todo eso le va a repercutir, y entonces se dice, bueno, es que la persona tiene una crisis o que tiene un brote. Claro, normalmente viene cuando estás bajo tensión, disgustos, temas emocionales, o personas que son antisociales, supresivas, personas vampiro, personas tóxicas. Te voy a dar ahora unos consejos de cómo regular tu candidiasis
en 4 pasos. En primer lugar, lo que tienes que saber es por qué hay desequilibrios intestinales. Y es muy sencillo. Nosotros tenemos aquí una flora bacteriana formada por muchísimas especies de microorganismos, y entre ellas tenemos la cándida que vive con nosotros. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú en un ecosistema dañas o destruyes a organismos que viven en él? Pues lo que se va a producir es un desequilibrio. Lo mismo ocurre en nuestro intestino. ¿Cómo comienza o cómo puede comenzar un desequilibrio en el intestino y esa persona puede tener tendencia a la candidiasis? Porque la persona no ha mamado suficiente, no tomó la leche materna durante un tiempo suficiente, a lo mejor no mamó suficiente o a lo mejor lo hizo durante poco tiempo. Otro de los grandes peligros son los medicamentos, y aquí tenemos los antibióticos, anticonceptivos, los corticoides y los antidepresivos. Todos ellos van a dañar la flora bacteriana, más o menos. Van a dañar sobre todo a las bacterias, por lo tanto, hongos o levaduras como la cándida no van a sufrir el daño por estos medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como es un lugar, es un espacio, un ecosistema donde hay una competencia por la supervivencia, al reducirse determinados microorganismos va a haber otros que van a ocupar ese espacio, y ahí tenemos la levadura de la cándida. Entonces vamos a tener más cándida y eso se llama candidiasis. Y no quiere decir que la cándida sea mala, lo que ha ocurrido es que ha habido un desequilibrio producido por algún tipo de agente o por la falta de algún tipo de, como hemos hablado, de la leche materna que iba a aportar bacterias y iba a aportar probióticos o prebióticos para que se forme ese ecosistema en el intestino, un ecosistema equilibrado, regulado, fuerte, que tiene que ver con la salud de la persona en su futuro. Por eso nos encontramos personas que están delicadas o débiles o que tienen problemáticas y es debido a eso. Entonces, si tú tienes un problema de candidiasis o tienes un problema intestinal, o problemas de alergias o problemas, cosas digestivas o cosas raras, puede ser debido a un desequilibrio intestinal. Puede ser debido incluso también a el tema de la candidiasis, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ¿qué es lo que pasa cuando la persona tiene esos problemas intestinales, ese desequilibrio? Pues resulta que esas personas normalmente consumen muchos azúcares, consumen muchos almidones o la mezcla de ellos. Entonces, los hongos o levaduras es un alimento que les da mucha fuerza y energía, y entonces pueden reproducirse más y más, y pueden consolidarse en ese espacio que es el intestino y tener, bueno, pues tener su espacio controlado, y va a ser difícil que otras bacterias lo ayuden a reducir esa población de cándidas y que entonces el organismo, ese ecosistema se regule. Por lo tanto, vamos a ver qué podemos hacer para equilibrar esa candidiasis. En primer lugar, tenemos un paso que es el paso 1, que son las limpiezas intestinales. El reducir, eliminar tóxicos que se acumulan en el intestino. En paso 2 sería, después de la limpieza del intestino, podemos hacer un ayuno intermitente. Un ayuno intermitente, por lo menos, empezar con un mínimo de unas horas, ¿no? O sea, imagínate que tú estás de 10 de la noche, que haces tu última comida del día, a las 10 de la mañana, que es la primera comida del día, que se llama desayuno. Bueno, ya tenemos ahí 12 horas. Si podemos tener un poco más, pues mejor, pero podemos hacer las cosas gradualmente. En tercer lugar, eliminar los azúcares. Es difícil porque crean adicción. Eliminar los almidones, igual de difícil porque crean adicción. Y eliminar los fármacos innecesarios. Recuerda que antibióticos, corticoides, antidepresivos y anticonceptivos producen daños en la flora bacteriana, matan flora bacteriana, pero no a las levaduras y los hongos, y entonces estos crecen. Esto es muy sencillo. Si tú te metes, por ejemplo, en el prospecto de algún medicamento, como puede ser el Diane, que es un anticonceptivo que utilizan mucho las mujeres, o alguno similar,
vas a ver que, entre otras cosas, aparte de que en el diane te pone cáncer de mama, cáncer de útero y problemas de trombosis, te pone candidiasis. Es una de las cosas que produce. No es que el medicamento tenga cándidas, es que el medicamento produce ese daño en ese ecosistema, dañando o matando bacterias, y entonces la cándida se va a elevar. Puedes mirar también prospectos de antibióticos, muy típicos, y vas a ver que producen daños en el intestino. Simplemente esto te sirve como un argumento para conocer y saber más acerca de tu cuerpo y a saber acerca de este problema que es la candidiasis, ¿no? Si es posible, elimina medicamentos que estás tomando que a lo mejor no son necesarios. Hay veces que no es posible y entonces la persona pues tiene que continuar tomándolos, ¿no? Pero que sepa por lo menos la persona que ese problema es debido a ese medicamento, puede ser un antidepresivo que está tomando, ¿no? Bueno, vamos ahora al paso 4. El paso 4, ahí yo te voy a recomendar varios elementos que nos proporciona la naturaleza, que tienen unas características que nos pueden ayudar con el tema de la candidiasis, nos pueden ayudar en la regulación. Pero sobre todo, aunque tú estás tomando medicamentos, recuerda que azúcares y almidones crean adicción, pero si tú consigues controlar el azúcar y el almidón, que es un tipo de hidratos de carbono que no son buenos, le vas a quitarle alimento a la cándida y entonces la cándida se va a debilitar. Al debilitarse va a haber otros organismos que van a ayudar a ocupar el sitio de la cándida. También la podemos debilitar con, por ejemplo, el jengibre. Fíjate, el jengibre, por ejemplo, mejora la circulación, regula la tensión y nos ayuda con el sistema nervioso autónomo simpático, ¿no? Que el simpático es el de que la persona está más alerta y entonces se pasa un poquito más al parasimpático. Entonces tiene un efecto un poco vamos a llamar un poco relajante para que la persona no esté tan tensa y no genere tanta adrenalina y cortisol, que eso favorece también a la cándida. El olivo o la hoja de olivo es muy recomendado para temas de la tensión, por ejemplo, ¿no? Como diurético, también nos ayuda con el azúcar, nos va a ayudar como un antiarrítmico, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos un producto, todos me gustan y me encantan, ¿no? Pero bueno, el propóleo que viene de las abejas, ¿no? Que es un gran fungicida, bactericida, ¿no? Sobre todo para esos oportunistas y nos puede ayudar también un poquito con la cándida. También tenemos, por ejemplo, la semilla de pomelo. La semilla de pomelo la conozco de hace muchísimos años, el extracto de semilla de pomelo, ¿no? Que también nos puede ayudar para ayudar con el crecimiento, o sea, limitar el crecimiento de estos microorganismos que son beneficiosos al fin y al cabo, porque la cándida tiene unas funciones que van dirigidas a desintoxicar o a eliminar tóxicos o basura o metales pesados. Luego también tenemos, por ejemplo, la canela que nos viene muy bien a nivel digestivo, nos viene muy bien a tonificar el estómago, y la canela la recomiendo muchísimo para las personas diabéticas, porque nos va a ayudar un poquito con el azúcar en sangre. Es muy efectiva la canela. Si la canela cuanta mejor calidad sea la canela, mejor. Pero luego también, por supuesto, no vamos a dejar la responsabilidad solamente a la canela, sino también que tenemos que ayudarnos de esa limpieza intestinal, de esa alimentación, esos ayunos intermitentes y sobre todo ese azúcar y almidón y fármacos, ¿no? Luego nos encontramos con unos aceites esenciales que para mí son muy interesantes, muy importantes. Tenemos el clavo, tenemos el tomillo y tenemos el orégano que es como el más potente, ¿no? Entonces, todos ellos nos van a ayudar para estimular lo que es la regeneración de la mucosa digestiva, nos van a ayudar con la acidez y nos van a ayudar, por ejemplo, en el caso del orégano, ¿no? Es un espasmolítico que es ideal para todo lo que son los espasmos, pero el orégano es muy potente. El orégano yo recomiendo a la hora de tomarlo, que lo podemos tomar en infusiones, pero cuando es aceite esencial, utilizarlo de forma precavida porque es muy fuerte
y entonces es muy potente y quema, entonces lo tenemos que mezclar con aceite. Por ahí hemos visto alguna vez perlas de orégano, pero están mezcladas con aceite. Yo lo tomo directamente, o lo tomo en gotitas, y si lo puedes mezclar en aceite, pues mejor, depende del caso. Y si tienes hongos, por ejemplo, en las uñas de los pies, de las manos, en los dedos, puedes echarlo directamente o mezclado con un poquito de aceite, y si sigues la disciplina de echártelo día a día, al final acabas con ese desequilibrio, con esos hongos que tienes en los pies o en las uñas, ¿no? Y luego, por otro lado, ya para terminar y en última posición, y es como lo más clave, son los simbióticos. Una vez que tú has hecho todos estos pasos, paso 1 de limpieza, 2 ayuno, la eliminación de azúcares y almidones, y estás tomando estos elementos que te he estado comentando, y ya la cándida ya está más debilitada, entonces es el momento de meter esos simbióticos que tienen fibra, son microorganismos, es flora bacteriana que vas a introducir en el intestino, que va a llegar con fuerza ante una cándida que está debilitada y van a empezar a ocupar espacio, y entonces va a ocupar espacio, y entonces al final va a haber un equilibrio. ¿Cuánto tiempo? Depende de cada persona. Puede llevar cuestión de días, semanas, meses o incluso años. Depende del tiempo que lleve esa persona con esos problemas de salud. Depende de esa persona, de esa disciplina que vaya a llevar a cabo. Flora bacteriana que tiene que ser de calidad, o sea, un simbiótico que sea de calidad, probióticos de la máxima calidad. Y ahí es donde vamos a encontrar el equilibrio para ayudar con ese desequilibrio. Pero es muy importante que hayamos hecho los pasos anteriores, porque si tomamos la flora bacteriana, los probióticos o simbióticos, lo primero, vamos a desperdiciar y vamos a gastar el dinero. Entonces, primero vamos a hacer esos pasos y luego ya lo último, el simbiótico probiótico. Espero haberte ayudado con este vídeo, darte esas claves, con estos pasos. Seguro que te va a ir muy bien, escríbeme y me dices cómo te ha ido. Muchísimas gracias y nos vemos en otra.